del reino de Dios. Cuando le envié el título a nuestra hermana que nos hace todos los diseños, me dice, ¿sí está bien siervas? Yo pensaba que siervos. No, sí está bien siervas. Porque, bueno, se va a dar cuenta cómo en esta enseñanza vamos a hacer un énfasis en cómo el Señor usa a nuestras hermanas, a las mujeres, para su obra. De la misma manera como usa a los varones. Delante del Señor no hay acepción de personas, mis hermanos. Las acepciones las ha hecho el hombre. Los límites, las acepciones, las distinciones, pues no vienen de parte de Dios. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vaya conmigo, como una referencia para iniciar la enseñanza, al Evangelio de Lucas en el capítulo 8, por favor. Voy a decir algo que algunos van a decir, ¿y por qué? Miren, hermanas, al final me defienden, por favor. Porque algo de lo que voy a decir a muchos varoncitos no les va a gustar, a muchos de mis hermanos. Pero van a aprender. A lo mejor les puede causar cierta incertidumbre, pero todos vamos a aprender. Dice Lucas 8:1. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, está hablando del Señor Jesús, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, sus discípulos, los que escogió él. Pero también algunas mujeres que habían sido sanadas, habla de diferentes causas, espíritus malignos, enfermedades. María, llamada Magdalena o María de Magdala, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Chuzá, administrador de Herodes. Susana, dice, y muchas otras, ellas le servían con sus bienes. Aquí está hablando de cómo las mujeres seguían al Señor, les servían a través de su servicio físico, pero también con sus recursos. ¿Alguien de ustedes, yo creo que sí, ha escuchado la frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer? ¿Sí lo han escuchado? Se oye bien. ¿Cuántas, pregunto a las hermanas, a las mujeres, cuántas de ustedes creen esto, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? ¿Cuántas de ustedes lo creen? ¿Sí lo creen? Ahora, ¿cuántos varones creen que esto es cierto? ¿Sí? Bueno, ¿pero será así para Dios? Así está la pregunta. Porque este es un pensamiento humano, no es un versículo de la Biblia. Y vamos al principio primero para ver qué piensa Dios al respecto de lo que el hombre, pues a veces se ha tratado de establecer para con la mujer. Porque desde el principio de la creación, cuando Dios formó al hombre del barro de la tierra, pues Él sabía que no estaría completo si no tuviera a su lado a una mujer. ¿Sí se dio cuenta de eso desde el principio? Y esta mujer fue llamada como ayuda idónea. Ayuda idónea para fructificar en todo sentido. En todo sentido. Moral, físico, espiritual, material. Pero también para dar continuidad a la vida. Porque pues como pareja, ellos a través de esta unión iban a procrear. ¿Qué les dijo? Multiplíquense, ¿verdad? Llenen la tierra, sojúzguenla. De manera que, varones, su ayuda idónea, de acuerdo a la interpretación bíblica, se traduce como alguien igual a ti. ¿En qué sentido? En el sentido que puedes hacer un par. Un par se hace con 2 piezas iguales, ¿sí o no? ¿Alguien ha jugado pares de algo? Bueno, es estar frente a frente, cara a cara, no es lucha, porque no es para contender, sino para hacer acuerdos, para realizar proyectos, hacer planes y trabajar juntos, uno al lado del otro para lograrlos, para alcanzar esos planes. De manera que, de acuerdo a la Escritura,
delante de Dios, el verdadero sentido de esta frase, si la tomáramos en cuenta como tal, pues tendría que ser: al lado de un gran hombre hay una gran mujer, no detrás, sino al lado. Y esto cambia radicalmente la posición de la mujer. Bíblicamente lo vamos a ver en Génesis 2:7, dice: entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Versículo 18. Dijo además el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Se traduce también como alguien a su medida. ¿Y qué creen? Adán lo entendió perfectamente. Adán no tenía la mente todavía así como corrompida por el machismo, ¿no? Él lo entendió. Y en Génesis 2:23 dijo: ahora esta es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos, y será llamada mujer o varona, hay alguna traducción, porque fue sacada del varón. No voy a dar una enseñanza matrimonial, no, pero sí haré mención de quienes históricamente, por muchas razones que no vienen al caso, saldrán algunas, pero en la mayoría de los ámbitos sociales, políticos, religiosos, cualquiera, familiares, pues se le ha menospreciado, considerándola incluso menor, incluso inútil. Hay ciertos países o hay ciertas filosofías, ciertos gobiernos que consideran que la mujer es un inútil, es como un objeto. A alguien incluso en esa mente extraña se le ocurrió llamarle el sexo débil. Y yo, con todo respeto, le digo al que lo inventó que equivocado está. Porque yo creo que si hay un sexo débil, somos nosotros. Yo no me pongo a pensar el aguante que tienen las mujeres. Nada más con el solo hecho de tener un hijo. Nosotros los varones a veces por una inyección ya estamos llorando y corriendo. Pero bueno, la mujer tiene una capacidad especial de sobreponerse a cualquier circunstancia. No menosprecio tampoco la perseverancia de muchos varones, pero de eso a llamarlas débiles dista mucho. Y precisamente para Dios no es así, no hay un sexo débil. Así que hablaré de la mujer, pero siendo más específico de los testimonios de siervas del reino que con su vida, a la par que muchos hombres, nos dejaron un legado de bendiciones, con ejemplos de obediencia, de valor, de humildad, de amor, un discernimiento especial que les hace sensibles a buscar la presencia de Dios en sus vidas, pero también a esa entrega que tienen la mayor parte de las mujeres para servir en la obra del Señor. Mire, no es extraño que la mujer busque más al Señor, es su naturaleza. La mujer es más sensible a las cosas de Dios. La mujer es más generosa en su servicio y sus recursos para la obra de Dios. Para el varón es más fácil decir: no, pues este diezmo pues se puede transformar en una pantalla, ya viene el Buen Fin, ¿verdad? Y pues ¿sabes qué? Pues voy a cambiar la tele. Pero si tienes una pantalla de 65, es que vi una de 80. O sea, no tienen llenadera. No tenemos, hijo, ¿verdad? Pero la mujer le dice: ¿sabes qué? No, recibes tu dinero, entonces primero apartas lo del diezmo. ¿A cuántas mujeres le han tenido que estar recordando al varón eso? Me consta porque me lo dicen muchas. Ahora, ellas tienen un discernimiento muy especial, mis hermanos. Algunos le han llamado un sexto sentido. No existe un sexto sentido, pero sí hay un discernimiento especial en la mujer. ¿Cuántos pueden reconocer que la mujer tiene algo que les permite percibir lo que para muchos hombres pasa desapercibido? Pero también que por naturaleza al hombre le cuesta reconocer, y por eso no toman en cuenta a su ayuda idónea para tomar las mejores decisiones. Yo les quiero aconsejar algo, mis hermanos, estamos hablando entre cristianos. Si su mujer, como ayuda idónea,
le aconseja, le sugiere, le marca algo, escúchela. Tiene algo que decirle de parte de Dios por medio de la Biblia. Mire cómo se quedaron bien quietos. Ahora, si usted me dice, no, yo soy de los que cada decisión que tomo yo tomo en cuenta a mi esposa, le digo, mira, ahorita vamos a sentarnos a tomar este acuerdo, cómo hacemos este proyecto, cómo gastamos este dinero, a dónde vamos de vacaciones, cómo esto. Pero si usted es de los que dice, ya dije dónde vamos a tomar las vacaciones, ya te compré esto, ya compré el coche, ya compré aquello, ya hice este negocio, créame, a lo mejor le ha ido bien, pero si hubiera tomado en cuenta a su esposa, a lo mejor le hubiera ido mejor. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que la mujer, al igual que el hombre, fue creada a imagen de Dios. Por tanto, se debe considerar con la misma dignidad del varón. Aunque, como decía yo hace un momento, en muchas sociedades, formas de pensamiento, en su mayoría machista, no sea así. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Sin embargo, mis hermanos, debido al pecado, hubo un juicio y hubo una sentencia, hubo un castigo. Sí sabía eso, ¿verdad? Bueno, este castigo fue distinto al del varón, dadas las condiciones de la mujer. Y estableció para cada uno, pues, diferencias en cómo él los iba a castigar, y a ella también le hizo sufrir las consecuencias de su propio pecado. En Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Bueno, lo voy a leer en otra versión, una versión contemporánea, donde dice, a la mujer le dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo. ¿Cómo andamos con el embarazo, hermana? ¿Se sufre? Sí. Darás con dolor a luz a los hijos. Bueno, ni qué preguntar. Tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto tiene que ver con la autoridad. Una autoridad que evidentemente Eva transgredió cuando hizo lo que hizo en el jardín del Edén. Pero, y esto es muy importante, la frase, él se enseñoreará de ti, que se traduce también como él te dominará o ejercerá autoridad sobre ti, ha sido la causa de muchas controversias doctrinales incluso, o hasta posturas que han propiciado el abuso del hombre hacia la mujer. Pero la traducción original para se enseñoreará de ti no se traduce como dominio absoluto del hombre sobre la mujer. Porque al venir de una sentencia como resultado de la caída, donde ambos cayeron, ¿sí pecaron los dos? Sí. Entonces el Señor no le dio un premio a Adán, le dio una responsabilidad. Entonces se trata de un señorío, dominio o autoridad que proviene de Dios, que está normado con Dios y el varón tiene que estar sujeto a Dios para ejercerlo en su casa, en su matrimonio, con su esposa. Por eso Pablo lo establece de esta manera en el matrimonio. Vaya conmigo a Efesios 5:22. Dice, yo sigo leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Como a quién? Como al Señor, bajo las normas de la Biblia. Porque el esposo es cabeza de la esposa, dice cabeza, no dice gobernante. ¿Sí se da cuenta que dice cabeza? ¿Y qué hace la cabeza? Piensa, dirige, corrige. El varón es cabeza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. ¿Por qué? Porque está hablando de esposos cristianos que están dirigidos por Dios. ¿Sí se entiende esto?
Y el ser cabeza del hogar, cabeza de la mujer, representa ¿qué? Guianza, trato, buen gobierno. Otros versículos, otros pasajes de la Biblia dan esa misma sensación de menosprecio hacia la mujer, como por ejemplo, Primera de Timoteo 2:11. Vaya conmigo ahí. Dice de esta manera, Primera de Timoteo 2:11, que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio. Porque primero fue formado Adán y después Eva. El engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Ahora, así tal como lo leemos de manera literal, pues sí, podemos pensar que es algo que tenemos que ver y sí, lo tenemos que tomar en cuenta. Pero en este pasaje también hay determinadas doctrinas que al interpretar literalmente, así, literalmente, sin manejar los contextos ni de idioma, ni históricos, culturales, pues lo han usado para prohibir a la mujer la posibilidad de enseñar la Escritura. Y eso es algo que el Señor no estableció. Por eso es importante ir a los contextos. Por ejemplo, el tiempo, el lugar, la cultura que predominaba, y esto nos va a dar una interpretación más clara y evitar tendencias y confusiones. Cuando Pablo le da este consejo a Timoteo, Timoteo estaba sirviendo ya como pastor en la ciudad de Éfeso. En esa ciudad, la veneración a la deidad pagana Diana era impresionante. ¿Sí se acuerda cuando metieron en la cárcel a Pablo y con Silas por esta causa? Bueno, de hecho su culto, el culto a esta diosa, era una fuente importante de ingresos a la ciudad. Ahora, ¿quién cree usted que llevaban a cabo las ceremonias y los cultos a Diana? Sacerdotisas, mujeres, que no solamente servían y llevaban a cabo todos los ceremoniales, sino que también se prostituían. Obviamente ejercían dominio sobre los varones en todo sentido. Esa era su cultura. Pero al llegar a la fe cristiana, ya en la iglesia, bueno, traían esas corrientes, traían esas costumbres y pretendían hacer lo mismo. Entonces estaba el pastor, ¿y qué hacían? Querían intervenir. ¿Por qué? Porque venían con esa tendencia. Por eso Pablo les tiene que mostrar el orden que debían guardar dentro de la iglesia y también el lugar que le debían dar a los esposos. Pero eso también comprometía al esposo a atender las enseñanzas, porque le dice, usted calle y en su casa pregúntele a su esposo. ¿Qué tenía que hacer el esposo? Aprender, para enseñar. Pero no está hablando de que la mujer por esa causa no podía enseñar las Escrituras, ni enseñar un discipulado o algo de lo que ahora, bueno, tenemos muchas evidencias de hermanas que bendicen mucho cuando nos enseñan. Por eso en la Escritura encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, bajo diferentes circunstancias, en distintas ocasiones, mujeres ejerciendo autoridad, gobernando, evangelizando, enseñando la palabra e incluso siendo usadas como profetas, igual que los hombres. ¿Sí sabía eso? No lo sabía. O a lo mejor lo está así como tratando de analizar. Por ejemplo, miren, la historia del Antiguo Testamento nos da fe de mujeres que en distintos escenarios Dios usó de manera sorprendente para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, ¿se acuerda de Miriam, la hermana de Moisés? Bueno, ella fue la que lo protegió y acompañó incluso durante la liberación del pueblo de Israel. Pero me voy a ir a lo más esencial. ¿Qué tuvo que hacer la mamá de Moisés para salvarlo? Meterlo en una cesta y lo tiró al río Nilo. Un río que se dice plagado de cocodrilos, con muchos peligros. ¿Quién durante todo el trayecto a lo largo de la ribera del río estaba cuidando
que esa cesta no fuera agredida. ¿Quién? Miriam. Y era una jovencita. Ella llegó hasta el momento donde la princesa tomó esa cesta. La princesa pues se quedó prendada de este bebé, que dicen que era muy hermoso, y empezó a buscar, a mencionar, ¿y cómo le haré? Necesita cuidado, necesita una nodriza. Y ahí estaba Miriam, con la sabiduría que el Señor le dio. Ahora, ¿usted cree que fue peligroso para Miriam ir por toda la corriente del río? Obviamente sí, pero ahí estaba Miriam. Y de inmediato le dice, si quiere yo le consigo la nodriza. ¿Y quién fue la nodriza? Su propia mamá. Qué coincidencias, ¿verdad? Y qué coincidencia que fuera Miriam la que estuvo ahí. Pudo haber sido Aarón, que era más grande, pero no, fue Miriam. ¿A quién usó el Señor? Pues a esta jovencita. O la reina Esther, quien bajo la gracia de Dios tuvo suficiente influencia sobre el rey Asuero para llevar a cabo pues la destrucción de la casa de Amán, quien quería matar a todos los judíos. Y le dio la sabiduría para dar oportunidad al pueblo judío que se pudiese defender del edicto que había en su contra. Vaya conmigo a Esther 7, si es tan amable. El contexto de la historia es que Esther trataba de congraciarse con el rey y le hizo un banquete. El rey estaba contento y bueno, invitó a Amán, a este hombre que quería destruir al pueblo de Israel, pero con mucha sabiduría Esther le dice, no, invítalo, es tu segundo, es tu hombre de confianza. No, Amán se sentía soñado de que la reina tuviese esa deferencia con él. Y le dijo, voy a hacer un segundo banquete. Y pues estaba invitado Amán. Y entonces ya en Esther 7:1, nada más los puse en el contexto, dice, el rey fue con Amán al banquete de la reina Esther en el segundo día. O sea, era el segundo banquete. Mientras bebían vino, el rey le preguntó a Esther, ¿cuál es tu petición? Reina Esther, te será concedida. ¿Qué es lo que pides? Aunque pidas la mitad del reino, te será otorgada. O sea, ya el Señor le había dado gracia a Esther con el rey. La reina Esther respondió, si en verdad soy del agrado de su majestad, y si a su majestad le parece bien, mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida. O sea, no fue de inmediato a decirle, está pasando eso, no, con mucha sabiduría. Porque a mi pueblo y a mí se nos ha vendido, se nos quiere destruir, matar y exterminar. Dice, si se nos hubiera vendido para ser esclavos y esclavas, me callaría. Pero con nuestra muerte será para su majestad un daño irreparable. Y dice el rey, como respuesta, le preguntó a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha abrigado en su corazón hacer tal cosa? Y el rey estaba indignado. ¿Se puede imaginar cómo estaba Amán? Así como, y dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces Amán se trastornó ante el rey y la reina, y bueno, si usted después lee todo el capítulo, no lo vamos a leer ahorita, sabe cómo terminó todo. Pero ¿a qué voy? Cómo el Señor ha usado a la mujer como al hombre de manera pareja, por decirlo así. Y esta evidencia, la vida de Esther es una prueba de cómo Dios respalda a quienes en Él confían. Les extiende su gracia, les da su cuidado y también sabiduría para resolver situaciones que se presenten por difícil que parezcan, mis hermanos, porque ese es el carácter de Dios. Ahora, usted sabe que siempre habrá situaciones que pongan en riesgo la estabilidad personal o de nuestra familia en este caso, porque Esther estaba viendo por el pueblo de Israel. Pero nosotros, ¿por quién tenemos que ver? Pues por nuestra familia, por las personas que están en nuestro alrededor. Y necesitamos la gracia, el cuidado y la sabiduría del Señor para salir adelante. Ahora, ¿usted cree que el Señor, si usted confía en Él, y usted hace las cosas con honradez y honestidad, el Señor lo va a respaldar, la va a respaldar? ¿Qué cree? Claro que sí. Por eso son ejemplos para nuestra vida. Hubo profetisas
que de alguna manera también fueron usadas por el Señor para darle también seguimiento y pues seguir guardando la integridad del pueblo de Israel. Recuerde que la vida del pueblo de Israel pues es un parámetro para la vida cristiana. Hubo una profetisa llamada Hulda. Usted la puede leer en Segunda de Reyes 22, no vaya para allá porque no lo vamos a tocar, pero ahí en Segunda de Reyes 22 usted puede leer esta historia. El rey Josías, que fue el rey más pequeño, empezó a gobernar a los 8 años. Él tiró los ídolos, los altares de los Baales, y bueno, en esta reconstrucción del templo se encontraron enterradas las escrituras. O sea, el rey antecesor había hecho lo malo delante de Dios. Y de repente se encuentran las escrituras y los sacerdotes las leen, inmediatamente se las llevan a Josías. Mira lo que encontramos. Josías apenas llevaba 18 años, a la edad era muy joven. Josías se rasga las vestiduras al encontrar las escrituras de la ley y le dice: vayan a buscar consejo con el profeta. Y fue Hulda precisamente la que profetizó sobre la vida y el reino de Josías. Débora, otra profetisa de Dios, que además juzgó a Israel por 60 años. También fue líder militar. Ella ordenó a Barak enfrentar a Sísara, general del rey de Canaán, quien no se atrevió a hacerlo. Barak por alguna razón no quiso y lo tuvo que acompañar. Vaya conmigo a Jueces 4. Jueces 4, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Y si no, pues aquí parece que también se los están poniendo en las pantallas. Dice así: en aquel tiempo gobernaba a Israel Débora. ¿Qué hacía? Gobernaba. Profetiza, esposa de Lapidot. Ella solía sentarse debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la región montañosa de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella para juicio. Entonces ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Kedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo: ve, toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, reúnelos en el monte Tabor, y yo traeré hacia ti al arroyo de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré a ti? Bueno, le había puesto todo. Pero Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré; si no vas, no iré. A ver, ¿qué pasó ahí? Bueno, simplemente Barak confiaba ¿en quién? En Débora. Tú tendría miedo, tendría respeto, no lo sé. Pero ella le dijo: ciertamente iré contigo, solo que no será tuya la gloria, porque la tendrás que compartir, porque en manos de una mujer entregará el Señor a Sísara. Débora se levantó y fue con Barak a Kedes. O sea, ¿quién fue la que tuvo que matar a Sísara? ¿Sí recuerda la historia? Una mujer llamada Jael. O sea, la gloria no fue para este general, porque no quiso ir por su cuenta. En Débora Dios hace evidente que para cumplir su propósito puede usar a quien Él desee, mis hermanos, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo expresó de esta manera en Gálatas 3:26. Dice: así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya nos está hablando a nosotros, a la iglesia, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, o sea, ya no hay raza, no hay nada por qué discriminar. No hay esclavo ni libre, o sea, no hay una posición social que pueda ser motivo de discriminación. No hay varón ni mujer, porque todos, ¿porque qué? Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ya que son de Cristo, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Será que está hablándonos a nosotros también? De manera que si el Señor llegó a usar a esas mujeres en diferentes circunstancias, ¿será que el Señor, al igual que usa a los varones, seguirá usando mujeres para bendecir a su familia, para bendecir a la iglesia? ¿Usted qué cree? ¿Qué decir de Rahab? ¿Sí se acuerda de Rahab?
una mujer cananea que vivía en Jericó, dedicada a lo que, bueno, por ahí dicen algunos, el oficio más antiguo del mundo, aunque ese no es el oficio más antiguo del mundo, pero bueno. Seguramente ella era una mujer hermosa, pero por su profesión era señalada, aborrecida, no precisamente el orgullo de la familia, pero cuando Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Josué envió 2 espías a Jericó y ellos fueron al único lugar en donde podían pasar inadvertidos. ¿Qué lugar era? La casa de una ramera. Rahab los recibe, pero al reconocerlos les dice: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos los habitantes del país les tienen miedo. Yo los voy a esconder, yo los voy a ayudar. Estoy parafraseando. Solo les pido algo, que cuando tomen la ciudad tengan misericordia de mí y de mi familia. Un corazón noble, pensando precisamente en su casa. Cuando vino el día de la destrucción sobre Jericó, Rahab puso ese cordón de grana como señal en la ventana que le dijeron los espías, para que fuera visto desde lejos por los israelitas. Y solo esa casa, la casa de Rahab la ramera, no fue tocada. Así que ahora imagínese, sin ser la casa de una familia ilustre, alguien importante, sino la casa de Rahab, la prostituta. Ahora, cuando llegaron los israelitas arrasándolo todo, qué honra ser pariente de ella. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se imaginan los que estaban entrando a la casa de Rahab y yo soy el papá de Rahab? ¿Es mi hijita? Yo soy el tío, yo soy el primo. No, Rahab, no, desde chiquitos. No. El nombre de Rahab representaba un amparo para toda su familia. Una mujer ramera, pecadora, levantada como una mujer de fe. En Hebreos 11:31 así dice: por la fe la ramera Rahab no murió junto a los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que las cargas del pasado también el Señor las olvida. Mire, ¿cuántos sienten que el pasado les sigue atormentando como una pesada carga sobre su conciencia? Es muy común para mí escuchar hermanos que llegan con esa situación de condenación por todo lo que llegaron a hacer. Es que, pastor, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Y hasta les digo: entonces tú eres más justo que Dios. Él ya te perdonó y tú no eres capaz de perdonarte. No se trata de eso. Sí se trata de eso. Tú no puedes menospreciar la gracia de Dios. Si Él te perdonó completo, ¿sí o no? Entonces aquel que todavía se sienta en esa circunstancia, mi hermano, pues olvídese. No ofenda a Dios. Pero lamentablemente esta condenación muchas veces es a cargo de quienes, como emisarios de Satanás, nos están recordando los pecados. Esos que Jesús pagó con su sangre, que dejó clavados ahí en esa cruz. ¿Y te acuerdas cómo eras? ¿Y te acuerdas? Y es que tú fuiste, ay sí, ahora muy buena, ay sí, ahora muy bueno, hermanito de la caridad. Mis hermanos, qué bueno que dicen antes eras. Por eso, si alguno está pasando por algo así, solo recuerden que así como a Rahab, por la gracia de Dios, todo aquel pasado que le condenaba desapareció y hasta fue enaltecida. También por esa gracia su pasado no le debe condenar, porque sus pecados han sido redimidos por poner su fe en Jesús. ¿Y sabe qué? Algún día va a ser usted enaltecido cuando sea glorificado con Él. No escucho ningún gracias. Gracias, Señor. Porque ese hilo de grana amarrado en su ventana como una figura representaba la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado una sola vez y para siempre a quien se arrepiente. Después de la batalla de Jericó, ya nadie se atrevería a decirle a Rahab la ramera. Rahab, la mujer valiente, justificada por la fe. Hasta podríamos pensar, hay quien ha dicho que uno de los hombres que estuvo ahí
en su casa aquella noche fue Salmó, quien después se casó con ella. Y de esa unión nació Boaz. Boaz fue un hombre noble, de un carácter íntegro, respetuoso a la mujer. ¿Qué enseñanzas le daría Rahab a su hijo? Hijo, respeta a las mujeres. Ella había sufrido en carne propia el menosprecio, el juicio. Boaz desposó a Ruth. Ellos engendraron a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Rahab, bisabuela de David, es parte de la generación de Jesús. ¿Se da cuenta de la gracia de Dios? Qué hermosa gracia que transforma la muerte en vida, que cambia un pasado gravoso de condenación a un presente santo, limpio y a un futuro glorioso. Dios se complace en levantar, mi hermano, al humilde, al menospreciado, al caído, al que reconoce su condición delante del Señor. Así que jamás olvidemos de dónde nos trajo, de dónde nos ha levantado. Para eso es el recuerdo solamente, no para condenarse. Y para que también con tu testimonio algún día le puedas decir a alguien, si así lo hizo conmigo, también contigo lo puede hacer. Esto nos va a servir, mis hermanos, para dar testimonio de la fe que profesamos. Seguramente muchos de los que se salvaron por la fe de Rahab, porque no les costó nada más que estar en su casa. Aquellos que algún día se avergonzaron de ella, de señalarla, de aún rechazarla, ahora estaban vivos por su causa. Así que mi hermano, mi hermana, solamente sigue testificando tu fe y no desmayes. Esta narrativa que llevamos precisamente nos lleva a Ruth. Hace rato comenté que Boaz se casó con Ruth y podríamos decir que la historia de Ruth es una de las de mayor ternura en el Antiguo Testamento. Mire, Ruth, una mujer moabita, se casó con uno de los dos hijos de Noemí, quienes murieron, quedando viuda, tal como Noemí y su cuñada Orfa. Vaya conmigo a Ruth 1, por favor. Ruth 1:3 dice: pero murió Elimelech, marido de Noemí. Ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa, la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión, así se llamaban sus hijos. Nunca le voy a poner así a los suyos. Noemí quedó desamparada, dice, sin marido y sin hijos. Pero también las dos nueras quedaron desamparadas, quedaron viudas. Ahora, solo imagine esa casa con 3 mujeres viudas, solas, desamparadas. ¿De cuántas lágrimas, de cuántas quejas, de cuántas demandas habrán sido testigos las paredes de ese hogar? Si cuando hay una pérdida las cosas se ponen mal, ¿se imagina la situación? Entonces, cuando Noemí decide volver a Belén, a su casa, pues exhorta y anima a sus nueras a regresar cada una a su casa, ahí a Moab. Pero Ruth toma la mejor decisión, una decisión que determinó su destino, pero también el de toda su generación. ¿Cuál fue su decisión? Seguir al Señor. Y en Ruth 1:16, Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Una gran decisión. Tú tomaste esa decisión también, mi hermano, mi hermana, cuando decidiste, valga la redundancia, seguir a Cristo. Y así es como Ruth, de la mano de Noemí, llega a Belén, y aunque era una mujer virtuosa, una mujer respetuosa, pues además de su viudez había algo, una razón que le
pues que le haría sentirse rechazada, puesto que iba al pueblo judío. Los moabitas no eran bien recibidos en Israel. ¿Sabe por qué? Porque eran descendientes de Lot, pero el resultado de un incesto. Cuando huyó de Sodoma con sus 2 hijas, se fue a un monte con ellas. Ellas llevaban vino entre sus ropas. Ellas comenzaron a decir: no tenemos esperanza de tener descendencia, así que recurrieron a la estrategia, emborrachar a su padre para concebir de él mismo. Bueno, de esa relación incestuosa de la hija mayor nació Moab, padre de los moabitas, por eso no los quería. Noemí, al regresar a Belén, pues entendía las costumbres judías y empieza a orientar a Ruth cómo conducirse entre el pueblo judío, quien la obedece tal como propuso en su corazón cuando decidió seguirla. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así es como de inmediato lo primero que hace es decidir trabajar recogiendo espigas de cebada que iban sobrando, dejaban los segadores, las iba tomando del piso, de la tierra, donde por coincidencia, o porque el Señor ahí la puso, ¿qué usted cree que fue coincidencia o el Señor la llevó ahí? El Señor la lleva. Pues la puso en el campo donde recogía ella, pues era propiedad de Booz, porque era pariente de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. Ruth 2:8, por favor. Booz la ve desde lejos. Booz ya era un hombre mucho mayor a Ruth. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a segar, síguelas. Yo he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó: ¿cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si soy una extranjera? Fíjese lo que responde Booz: yo ya sé todo lo que has hecho a favor de tu suegra después de que murió tu marido. También sé que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Pues casi estaba profetizando algo por ahí Boaz. Él solamente tuvo interés en ayudarla, en socorrerla, extenderle misericordia. ¿Qué representa Ruth, mis hermanos? La lealtad. Una mujer leal, humilde, honesta, trabajadora, diligente, obediente. Digan mis hermanas, ¿usted está hablando de mí, pastor? Con un alto grado de sentido del respeto y la honra a los padres. ¿Por qué? Ella jamás dejó de servir a Noemí y de ver por ella durante toda su vida. Así fue como Ruth se condujo con honradez, obedeciendo las instrucciones de Noemí, de acuerdo a las costumbres del pueblo, y Dios le extiende su gracia, le hace misericordia. ¿Y a quién le da por marido? Pues al mejor partido que cualquier mujer israelita hubiera querido, Boaz. Yo recuerdo cuando él le dijo: el Señor te premie por esta tu acción. Bueno, él era el premio. Así de simple. Mire, mi hermano, mi hermana, así actúa el Señor con quienes le obedecen. Hace un momento hablábamos que la verdadera adoración va a consistir en nuestra santidad, en nuestra obediencia, nuestra perseverancia. El Señor no es deudor a ninguno. Por tanto, así como Ruth, así como Noemí, sin importar la situación por la que estés pasando, solo ten confianza, esfuérzate, ten paciencia. ¿Ten qué? Paciencia. Diga así: paciencia. Levante la mano los pacientes. Ay, qué mentira. Bueno, les voy a creer. El que ama todo lo cree. Porque a su debido tiempo el Señor
va a honrar su obediencia, mis hermanos. Créamelo. De manera que si ha habido sufrimiento, yo le digo, ¿ha habido sufrimiento en su vida? Pérdidas irreparables, situaciones incomprensibles. Bueno, no dude que así como Dios levantó el rostro de Ruth y la honró, Dios lo va a hacer con cualquiera de nosotros. Solamente sean humildes, diligentes, trabajen con honradez, obedientes a la palabra de Dios, sensibles a su voluntad y sobre todo, vuelvo a repetir, ser paciente en sus tiempos y confiadamente esperen su respuesta. Ese es el carácter del Señor. Ya metiéndonos un poquito al Nuevo Testamento y considerando lo que decíamos al principio del lugar que Dios le dio a la mujer, pues mire, de acuerdo a la ley, estoy hablando de la ley mosaica, la posición que tenía la mujer israelita era especial, no era de menosprecio. De hecho, era muy superior al lugar que le daban las culturas paganas a sus mujeres, porque eran el pueblo de Dios y Dios cuidaba a sus hijos. Las mujeres israelitas gozaban de una libertad especial. En medio de sus actividades se consideraba importante tanto su situación social, que era respetada, y aunque debían cumplir con sus deberes, todos los deberes conyugales en su hogar, en trabajo, bueno, la posición que Dios le había dado a la mujer de acuerdo a la ley le permitía o le exigía la instrucción de sus hijos. Las mujeres eran las que instruían a sus hijos en casa, porque el papá se salía a trabajar. ¿Qué cree que ahora es? El papá se sale a trabajar, deja las instrucciones a su esposa. El papá ya estudió la Biblia, ya se pusieron de acuerdo a cómo vamos a tratar a nuestros hijos, cómo los vamos a llevar por el camino del Señor. Pero ¿sabes qué? Yo me tengo que ir a trabajar. Ahora te corresponde a ti darle seguimiento a todo lo que ellos aprenden en la iglesia infantil, todo lo que aprendemos en la iglesia. ¿Verdad que estoy parafraseando? Bueno, lo estoy trayendo a nuestra practicidad de la vida actual. Y bueno, también ellas tenían la posibilidad de supervisar a los siervos de la casa si hubiese, y también podían heredar. Las mujeres también podían heredar. Bueno, esta diferencia que hacía el Señor entre el pueblo de Él y los pueblos paganos que trataban a las mujeres de una manera terrible, pues esa misma diferencia se tiene que hacer en la vida de la iglesia. ¿Y sabe cómo? A través del trato y el lugar que ellas se merecen en casa. Y esta pregunta va directamente a los varones. Si no quieren contestar, no contesten. Solamente medítenlo. ¿Cuál es el lugar que le dan a su esposa? ¿Hay autoritarismo? ¿Hay rudeza en el hablar, en el trato? ¿Hay actitudes machistas? ¿O la tratas como vaso más frágil? Incluso hasta con las hijas. Mire, hay lugares donde aún a las hijas, desde chicos a los niños los educan de esa manera. No. Ustedes, varones, ustedes no hagan eso. Para eso están las muchachas. Ustedes acá. Lavar trastes, eso es de mujeres. Eso es de mujeres. Varones, ¿lavar trastes es de mujeres? Ay, ¿cómo se quedaron? Los agarré. Ponerse un delantal es de mujeres. Tender las camas, hacer de comer, ir por los niños, atenderlos en la tarea, ¿es de mujeres? Tenemos que aprender a ser uno en la casa. Ponernos de acuerdo con nuestra ayuda idónea para que esos proyectos los logremos juntos. Esto va a ser beneficio y bendición para los esposos y para nuestros hijos. Bueno, cuando Jesús llegó a este mundo, a las tierras donde estaba el pueblo judío, pues Él se encontró con esto precisamente. Y debió enfrentar tanta corrupción, tanta manipulación de la palabra de Dios, pues que ya había sido tergiversada con la intención de abusar de los más débiles, de los que tenían menos, y en este caso de la manera como se consideraba a las mujeres.
El machismo es una enfermedad muy grave. Yo espero que ninguno de ustedes esté enfermo, porque las enfermedades nos llevan a circunstancias más difíciles. Los israelitas, los judíos de aquella época, por su dependencia a las enseñanzas rabínicas, que ponían por encima las enseñanzas de la ley, estoy hablando del Talmud, tenían el Talmud por encima de la ley en muchos aspectos. Pues ellos se habían convertido en una sociedad machista marcada por una profunda desigualdad social desde el hogar. Por eso la pregunta, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cuál es el lugar que le das? En esta sociedad había élites políticas, élites religiosas, que disfrutaban de privilegios, se enriquecían a costa del pueblo. Bueno, ahora también, ¿no? Pero bueno. Mientras que por otro lado estaban los pobres, marginados, enfermos, que vivían en condiciones precarias, como ahora igual. Y bueno, a las mujeres se les discriminaba dándoles el mismo lugar que a los marginados. Fíjese lo que le estoy diciendo, así como si fueran leprosos o extranjeros. Las tenían en una posición muy inferior a la de los hombres. Por eso Jesús, cuando llega y empieza a tener un trato y actitudes muy distintas a las costumbres sociales y religiosas para con las mujeres y con los pobres, pues no solamente molestó a los abusadores, no solamente les ofendió a los religiosos, incluso llegó a sorprender a sus propios discípulos porque ellos estaban pues familiarizados con esa manera de ser. Bueno, esta actitud del Señor hizo que muchas mujeres, no solamente, mujeres que obviamente vivían bajo muchas prohibiciones, estaban acostumbrados a tanta marginación, tuviesen la confianza de acercarse a Jesús, presentarle sus necesidades y seguirle, lo cual también le fue muy condenado a nuestro Señor, le fue muy señalado. Así fue como una gran cantidad de mujeres estuvieron presentes o fueron protagonistas de los eventos más trascendentales de la vida de Cristo, incluida su crucifixión y su sepultura. Se convirtieron en siervas del reino de Dios, como aquella mujer samaritana, ¿sí la recuerda? Que era una buena religiosa, conocía las Escrituras, pero era una gran pecadora. Sin embargo, ella se convirtió en la primera evangelista, bajo la sorpresa de los discípulos que todavía no entendían muchas cosas. Vaya conmigo a Juan 4, por favor. Juan 4, 27. ¿Cuál es el contexto? El Señor llegó a Samaria. Los samaritanos tampoco querían a los judíos. De hecho, no los dejaban a veces ni pasar por Samaria. El Señor se quedó en un pozo de Jacob, donde sabía, porque para el Señor no hay coincidencias, que llegaría una mujer a mediodía. Los discípulos se fueron por comida. ¿Por qué llegó a mediodía? No era la hora de ir por agua, pero era la hora donde ella podía ir sola sin que nadie la señalara. Ella sabía la vida que tenía. En Juan 4:27 dice, después que el Señor ya habló con la samaritana, se reveló a ella como el Mesías. Dice, en esto vinieron sus discípulos, se asombraron de que hablara con una mujer. ¿Por qué? Porque en esa época estaba prohibido hablar con las mujeres. A ella les era prohibido dirigirse a un hombre. De ese tamaño era el machismo o la ley. Pero ninguno le dijo nada. No le dijo, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Ahora, ¿cuál fue la razón de que los discípulos se asombraran, se quedaran muy extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer y aparte samaritana? Bueno, en nuestra cultura es muy normal hablar con una mujer dentro de las normas morales que exige nuestra sociedad. Está bien, pero recordemos que entre los judíos de antaño, en esas sociedades, los preceptos rabínicos eran superiores a las enseñanzas de la ley. Y bueno, una característica de los preceptos era un evidente menosprecio a las mujeres, a tal grado que hasta las consideraban incapaces de recibir la palabra de Dios.
Tenían un dicho que decía: mejor es quemar las palabras de la ley que confiárselas a las mujeres. ¿Se da cuenta? Por eso todo lo que estamos estudiando, mi hermano, tiene un contexto. Por eso los discípulos que consideraban a Jesús un maestro, un rabí, pues al verlo platicar con esta mujer, pues estaban extrañados. Para ellos estaba actuando debajo de su dignidad. Ninguno le dijo nada, ¿por qué? Por el respeto que sentían por él. Y en Juan 4:28, de inmediato que llegaron los discípulos, pues ella se fue, dice, y la mujer dejó entonces su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mire, esta mujer, aún después de haber sido expuesta y confrontada con su vida pasada y su pecado, porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no le habló así como muy a la ligera. A ver, tu esposo. No tengo esposo. Sí, pues no tienes esposo. El que tienes ahora no es tu esposa y los otros 5 tampoco. Eso sorprende a la mujer. Pero ¿sabe qué? Aún después de ser confrontada fue sensible al mensaje. ¿Cuántos de nosotros somos señalados con el mensaje? Somos confrontados de nuestras actitudes. Y en lugar de responder bien, hasta nos enorgullecemos, nos ensoberbecemos. Ella fue sensible al mensaje y su corazón fue movido a compartir lo que ahora sabía, había cambiado su vida. Mire, esto lo digo con mucho respeto para muchos varones, una gran cantidad de varones que son apasionados en servir al Señor. Pero una característica especial en la mujer es precisamente esa sensibilidad que decía yo al principio, esa entrega a la obra de Dios. De ahí el versículo que tomamos al principio, que muchas mujeres le seguían y le servían incluso con sus recursos. Por el testimonio de esta mujer, muchos creyeron. Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que es su testimonio, que en su testimonio decía: él me dijo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron hacia donde él estaba, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó ahí 2 días. Muchos creyeron más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, nosotros mismos hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Miren, mis hermanos, en la historia de esta mujer alcanzada por la misericordia y la gracia de Dios, comprobamos algo. El Señor se complace en usar lo débil y lo menospreciado para su obra, para cumplir sus propósitos. Él nos usa a todos cuando somos sensibles a su palabra. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:27. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis hermanos, nosotros nos tenemos que considerar como lo necio, lo débil, lo que no es, lo menospreciado. Pero por la gracia del Señor, aquí estamos. Y somos usados por Él. Y podemos ser usados para su gloria. Pero ¿qué necesitamos? Ser sensibles a su palabra. Que la palabra del Señor, mi hermano, aunque te atraviese el corazón, el alma, aunque te haga sentir mal, forme parte de una decisión para hacer cambios. El testimonio de esta mujer resultó tan impactante para todos aquellos que la conocían y aún evitaban su presencia. Yo creo que la identificaban o como la quitamaridos o la mujer adúltera, pero ahora se ha convertido en una sierva del reino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque un cambio radical de vida necesariamente llama la atención de cualquiera. Y esa congruencia entre lo que crees y lo que haces es lo que te abre la puerta a la predicación del Evangelio.
Es lo que yo les llamo muchas veces ser un evangelio viviente. Tu vida va a hacer que muchos volteen, que muchos pregunten. Hubo una mujer que rompió un vaso de alabastro para ungir al Señor con una libra de costoso perfume de un costo de 300 denarios. La Escritura relata la historia de esta mujer pecadora que, bueno, aunque ha sido relacionada con María, la hermana de Marta, o María Magdalena, o la mujer adúltera que no fue apedreada porque intervino el Señor. Incluso hay quien dice que fue una mujer muy rica, esposa de un publicano que llevaba una vida pues muy licenciosa. Bueno, ella, en un acto de amor y gratitud, rompe este frasco de alabastro para vertirlo, este perfume de nardo, en Jesús, anticipándose a ungirlo para su sepultura. Pero aquí lo más importante es algo, mi hermano. En ese momento que esta mujer estaba rompiendo ese frasco de alabastro para ungir a Jesús, también estaba quebrantando su corazón. Y ahí hubo dos aromas. El que tenían, pues ahora sí que el que hizo voltear a todos los presentes, porque el aroma de nardo era precioso, pero había un aroma especial que solamente percibía el Señor, el aroma del arrepentimiento, el aroma que despedía a una mujer humilde que estaba ahí entregando su corazón. ¿Y sabe por qué? Porque un corazón contrito y humillado jamás será rechazado por Él. ¿Cuántos están reconociendo, pueden reconocer que llevan una carga tan pesada que no pueden soportar? Pero por alguna razón, pues conservan aún fuera de la voluntad de Dios. Esa dureza, mi hermano, se tiene que romper. Rompe la dura corteza de tu corazón, que no perfume, que el perfume del arrepentimiento, de tu gratitud, lleguen como olor fragante a la presencia de Dios. Todo eso agrada a Dios, mi hermano. Y son evidencias que vinieron, o testimonios por parte de mujeres que nos están mostrando el camino de la humildad. Como la mujer sirofenicia que desesperada buscó al Señor por un milagro para su hija enferma. Ella mostró una humildad y una prueba a fe de todo. Eso fue lo que conmovió el corazón de Jesús. En Mateo 15:22 dice que salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. O sea, como si no existiera. Incluso dice que los discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. ¿Qué molesta es esta mujer? Y él le respondió a la mujer: yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, aunque el Señor no había hecho caso, aunque los discípulos la querían retirar, aunque el Señor se negó por primera vez, ella se postró y le dijo: Señor, ayúdame. ¿Qué oración? Señor, ayúdame. Y él le dice: no está bien tomar el pan que es de los hijos para echarlo a los perritos. Ella le respondió: cierto, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dice: mujer, mucha es tu fe, que se haga contigo como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Yo le voy a decir algo: si a pesar de las adversidades tu fe permanece inquebrantable, si tu fe sobrepasa toda prueba, de esas veces que estás clamando al Señor, te postras, oras, te levantas como nunca y dices: siento que el Señor no me habla, siento que el Señor no me contesta, yo creo que no se está fijando en mí, hasta parece que no soy su hijo, su hija. No, mi hermano, solamente confiando. Si tú confías que solamente con unas migajas de la gracia de Dios será suficiente para renovar tus fuerzas, ponerte de pie, salir adelante, sacar adelante una situación, si sabes y confías que solamente con un poquito, puedes confiar que a su tiempo vas a escuchar las palabras: mucha es tu fe, que se haga contigo como quieras. Otra mujer
Había gastado todo su dinero en médicos, no podía sanar. Seguramente la despojaron simplemente mientras su enfermedad la seguía consumiendo lentamente. Dice Mateo 9:20, he aquí una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque ella pensaba, fíjese lo que ella pensaba dentro de sí: si solamente toco su manto seré sanada. Solamente lo toco. Jesús, volviéndose, mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue sana desde ese momento. Yo le pregunto, y estamos sobre el final, ¿se requerirá de mucha fe para conformarse tan solo con tocar el manto del Señor y creer que es suficiente para sanar? ¿Qué cree? Bueno, yo le pregunto a usted, ¿se requerirá de mucha fe para salir adelante de esa situación que durante tanto tiempo le está agobiando? Quizás es una enfermedad que parece no tener cura, una circunstancia tan difícil que lo tiene postrado. Siga confiando en Dios. Dé un paso de fe y toque el manto del Señor. Pero creyendo, porque para el que cree, ¿todo qué? Es posible. Miren, mis hermanos, la Escritura es una fuente inagotable de bendiciones donde podríamos seguir encontrando testimonios de hombres y mujeres que por su fe, perseverancia, gratitud y amor, bueno, al experimentar su misericordia y gracia, con corazón humilde, dejaron un legado, un testimonio de siervos y siervas del reino. Y yo le digo algo ahorita, aunque esta enseñanza fue tomada de los testimonios de mujeres que al creer pudieron encontrar alivio, consuelo, descanso, perdón, sirvieron a Dios, como toda la Escritura, es aplicable para todos, porque todos fuimos enseñados a través de ellas, todos fuimos confrontados y todos hemos sido animados a través de esta palabra. ¿Se siente usted animado, consolado, abrazado por la gracia de Dios, mi hermano? Porque mire, todas estas cosas que se escribieron antes fueron para nuestra enseñanza, porque también dice la Escritura que es con el fin de que tengamos paciencia, esperanza y consuelo. Porque lo que importa finalmente es ¿qué legado por tu fe habrás de dejar a las siguientes generaciones? Comenzando con la generación que está alrededor de ti. Tú te tienes que preocupar por quienes están hoy a tu lado. Ahí es donde tú estás sembrando. Varón, el ejemplo que tú le das a tus hijos y a tus hijas de cómo tratas a tu esposa es lo que estás sembrando en ellos. Igualmente tú, mujer, la condición, la manera como tú tratas a tu esposo y a tus hijos es lo que estás sembrando para tu futuro, para el futuro de tu familia. Así que pregúntense, ¿cómo viven su fe? ¿Cómo confían en Dios? ¿Cómo a pesar de las circunstancias siguen de pie? ¿Cómo la palabra sí está haciendo algo en ese corazón? Está rompiendo barreras, está rompiendo dureza. ¿O te quedarás igual? ¿Cómo tu fe te está permitiendo ser un instrumento útil, de honra, que puede ser usado para consolar, abrazar y dar esperanza a otros? Porque esa es nuestra misión. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y vaya pensando un poquito. Lo que hemos aprendido perdón, de estos hermosos testimonios de mujeres siervas del reino de Dios, que nos dejaron un legado, una enseñanza, aún aquellas que no lo conocían, como la mujer sirofenicia, como la mujer del flujo de sangre, pero que por la fe se acercaron. El testimonio de Cristo era suficiente para que todos se acercaran a Él. El Señor está formando el carácter de Cristo en usted, ¿lo sabía?
El Señor está acercando a su iglesia, quienes habrán de ser salvos, habrán de ser consolados, habrán de ser abrazados. No se convierta en tropiezo, mi hermano. Sea sal, sea luz, sea testimonio para los que están viendo su vida. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la vida de estas mujeres que dejaron un ejemplo para nuestras vidas, Señor, y de tantas otras, porque es una fuente inagotable de testimonios tu palabra, Señor, donde podemos encontrar tantos tesoros, tantas bendiciones a través de hombres y mujeres que fieles nos dejaron ejemplo, nos dejaron testimonio de cómo se debe vivir la vida cristiana. Así que gracias, Señor, y que tu palabra siga abundando en el corazón de mis hermanos. Abónala, Señor, que tu Espíritu Santo siga convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, que tu palabra sembrada produzca, que sea fértil, Señor, que no haya dureza de corazón. Y muchísimas gracias por todas tus bendiciones, tu misericordia y cuidado. Yo te pido que lleves con bien a mis hermanos a su casa y que les hagas reflexionar en cada palabra que escuchan, que la mediten, que la hagan suya y la pongan por obra, Señor, porque de ahí va a depender tantas cosas para el crecimiento y madurez de su vida espiritual. Te pedimos que bendigas a cada familia, Señor, y que nos lleves con bien. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos. So